Eso es esencial porque se habla de huachicol y cuando usted y yo hablamos o escuchamos ese término, pues sí, nos vamos a Puebla, a Hidalgo, aquí mismo en la capital de la República, cuando estas bandas del crimen organizado, pues sí pinchan estos ductos y extraen el combustible. Esto es otro tipo también de afectación a las finanzas públicas y a lo que significa la importación o exportación de combustible. Está con nosotros Pedro Aguirre Portilla, él es CEO de Verifigas. Pedro, gracias por regalarnos estos minutos. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes. Encantado de saludarte, gracias a todos. Gusto saludarte, Jaime. Oye, a ver, Pedro, lo que estamos viendo en torno al huachicol, ¿cómo puede entrar esta cantidad de combustible sin que nadie se dé cuenta? ¿De qué manera entra? ¿Quiénes promueven esto? Debe de haber alguna cadena de mando que vaya pues aceitando de los distintos pues eslabones que hay para que pueda ingresar combustible. ¿Ante qué estamos? Primero explícanos eso y luego ya entendamos el término huachicol, cómo afecta pues, al consumidor, cómo afecta a las finanzas. Comencemos por ahí, Pedro. Me encanta la pregunta y si te parece bien, me regresaría a cuál es el término huachicol Ujú. en estructura, en su definición, porque mucha gente lo asoció inclusive como un tema de sexenio, AMLO y en ese sentido. El huachicol tiene un término, precisamente la base o fundamento, gran parte del problema tiene que ver con el huachicol fiscal. Ujú. Es decir, producto importado que puede entrar con otros conceptos relacionados como derivados, algún aditivo adicional y se termina vendiendo como combustible en ese sentido o en este caso gasolina. El huachicol es un término que se usaba cuando se empezó a comprar cierto desperdicio de México hacia Estados Unidos y las personas en Estados Unidos decían, huachicol, ¿cómo lo llamas Ujú. tú? O sea, prácticamente viene de la derivación del producto en desperdicio hacia una transformación de producto para que después volviera otra vez en esta manipulación de proceso productivo hasta otra vez a entrar como concepto en gasolina en muchos de los casos. Entiendo. Entonces, ahora sí, Este gran entra, parte de ese... entra de forma Adelante. legal a través de que las fronteras, buques, vimos lo que ocurrió en Altamira. Entra así, como tú dices, diciendo yo aquí traigo aditivos y en realidad traen combustible. En muchos de los casos sí, creo que al final celebramos mucho la seriedad de tolerancia cero que hoy está sucediendo en el Estado. Prácticamente esta es la carta fuerte de este sexenio, encontrar todas estas malas prácticas, porque sí creemos hoy en una estadística, obviamente sobre lo que no es detectable, que puede rondar hasta un 40% del producto que se consume a través de las 12.800, 300.000 gasolineras hoy en día en el país o estaciones de servicio. Entonces, ¿por qué? Porque al final de cuentas estás comprando precisamente a un comercializador, es comercial un transportista, y seguramente en esas escalas de manipulación esté sucediendo algún tema out of process, voy a decirlo así, o Uh fuera -huh. del proceso. Importante decirte, Jaime, que si ahorita estimamos que hay 30 o 40% de este proceso, obedeceríamos a lo que sucedió precisamente en Ramos Arizpe. Ramos Arizpe encuentran una cantidad de carrotanques Uh -huh. que, si bien reconocemos por las condiciones de la frontera, este producto iba en carrotanques hacia el centro del país. ¿Cómo se Casi toda esta comercia? ruta que es... ¿Cómo esos carros tanques, cómo llegan a mi tanque de gasolina? Pasando, obviamente, por una estación de gasolina. Hay una cadena de faltas en ese sentido, ¿no, Pedro? Puede ser una serie de condicionantes. En este particular hay que ver cuáles son las investigaciones oficiales respecto al Estado, cómo lo está manejando. Por las condiciones, insisto, 10.000 pies de altura y no teniendo la documentación legal, seguramente lo que pasó es que entró al país en características de otro tipo de producto porque está pasando por vías privadas Uh y las -huh. vías privadas nuevamente tendrías que tener una adecuada credencialización de la compañía que lo está haciendo. Creo que lo que está pasando es entendible, voy a decirlo así, como detectan es que están parados, porque yo creo que prácticamente alguien del lado del centro del país o donde iba a tener recepción detectaba que no contaba con esa papelería y al final de cuentas pues el producto queda parado ahí y se hace esto, ¿no? Entonces creo que lo que aplaudo de este tema, la mala noticia es que la punta del iceberg a muchísimas escalas de valor. Hay que entender de qué tamaño es la detección. Si estamos hablando de 15.800.000 litros, alguien perdió cerca en un costo operativo hoy
cerca de 300 millones de pesos ahí parados en esa operación. Entonces, creo que ahorita en este momento lo que está sucediendo en toda la fiscalización, en Fiscalía General, todas las unidades que están haciendo estas auditorías y puntos de control, auditoría, está sucediendo que están empezando a escarbar. Creo que va a dar mucho pie, mucho, Jaime, a encontrar no solamente por tren, vía tren, sino por temas de buques, por temas de accesos marítimos, precisamente donde se esté ordeñando. Yo creo que gran parte del problema oficial es cerca de un 30-40%. Lo no oficial es lo que sucede a través de las otras cadenas de valor del otro tipo de hidrocarburo que puede hacer cualquier otra que está siguiendo bajo las mismas condiciones. Entonces va a detonar muchísimas situaciones afortunadas o desafortunadas que van a estar escuchándose bastantes pues redadas o bastantes encuentros como estos sucesivamente, ¿no? Ya te das cuenta que antes sucedía solo en el centro del país, ¿recuerdas? Puebla, Sí, Oaxaca, Veracruz. Hidalgo. Ahora lo estamos viendo, Hidalgo, ahora lo estamos encontrando en el norte, ¿no? Ya encontramos en Cadereyta, ya encontramos en Allende, ya encontramos en Ramos Arizpe, o sea, la zona de la capa norte es donde viene esta importación y seguramente estemos viendo otro efecto de control hacia ese sentido. ¿Y cómo pueden hacer este combate? Ya lo vimos lo que dijo hoy el secretario Omar García Harfuch, mucha inteligencia, coordinación entre varias capas de la seguridad. Económica y financieramente hablando, ¿cómo lo pueden combatir, Pedro? Mira, una de las funciones que nosotros hacemos precisamente como empresa es precisamente ser una extensión en este caso del Estado a través de la materialidad fiscal. Cuando hablamos de huachicol fiscal estamos hablando de se esté vendiendo un producto donde no tenga una trazabilidad, una materialidad. Es decir, una estación de servicio le compra a una comercializadora. Esa comercializadora le compra pues, prácticamente una unidad de transporte. A Pemex. Asimismo, puede ser a Pemex o todavía hoy en México, aunque cada vez son menos, hay privado. compañías que tienen credencializaciones de importación. Ok. Entonces, recordemos que 70% del producto que hoy sucede en este país viene de importación, comprado por Pemex o comprado por compañías privadas que tienen un permiso de acreditación de importación. Ahora bien, lo que está sucediendo acá es que a través de la materialidad fiscal de Anexo 30, que es una ley que de facto ya está desde hace casi 4 años, lo que sucede es ahora lo que se va a tratar es que desde las estaciones a quien le compra vaya generando la ingeniería inversa, voy a decirlo así, Javier, hacia poder detectar nosotros como compañías, auditar esos puntos de control para acreditar la materialidad. Es decir, si yo tengo una estación de servicio y vendo 15,000 litros o 150,000 litros y compré 300,000 en este mes, más el stock, pues me debería dar un cuadre, voy a decir, contable, ¿no? Esa diferencia no puedo estar vendiendo más de lo que no estoy comprando, plus el stock con el que esté contando y incluidas mermas. Hacia atrás, con las cadenas de valor que esté llegando hasta cuando entró el producto de manera legal. Esto va a evitar que si tú tienes un permiso de acreditación legal, vas a ser sujeta a todo este proceso de inspección. Y ahí es donde estamos aplaudiendo que esta es la punta del iceberg para preocupar. Claro. Yo creo que nosotros como compañías de características de procesos y documentales vamos a tratar de ir haciendo esos embroques de esos puntos de control para evitar esas malas prácticas y pues es un tema que nos beneficia a todos. Claro. Porque Pedro, nos decías, hacer una trazabilidad es una manera adecuada de combatir este particular delito que es el huachicol fiscal, la manera de las mafias criminales ingresan combustible pagando mucho menos y pues metiéndolo al mercado normal para intentar pues lavar su ganancia, ¿no? En ese sentido. Correcto. Entonces, si tú ahorita forzas una estación o un comercializador que solo puede trabajar con compañías que tengan acreditación y si no hay y lo que esté comprando como producto no tenga una acreditación correcta, tendrían que hacer una auditoría hacia atrás. Entonces, estaría comprando prácticamente un problema. Vamos a entender el impacto fiscal de lo que hoy representa. Si hoy estamos hablando en lo oficial sobre las 12,800 estaciones, que cerca entre el 30 y el 40% viene por huachicol fiscal, o sea, es decir, que se vende como aditivo desde el origen a la importación, entrada al país, pues ahí estaríamos hablando de que vamos a cerrar un poco la puerta, ¿no? En términos de impacto económico, no sé si tú lo tienes, hoy representa solo por el 2024 cerca de casi un 50% de la recaudación total de IEPS. Uy. Solamente este problema. No, hombre, es muchísimo. Entonces, al gobierno también le conviene con temas ahorita de búsqueda de poder tener un incremento de captación fiscal, pues este proceso tiene que cerrar las puertas, ¿no? Entonces, sí aplaudo que ya estén empezando los mecanismos de ejecución de tolerancia cero,
de una manera enérgica, que creo que es el camino. El problema es más grande de lo que pasa y tanto van encontrando estos centros, van a haber otra sofisticación o tecnificación de estos procesos, pero al final de cuentas es producto. Entonces lo que está orientando es mandar un llamado a toda la cadena de valor desde de la punta de la base que son las estaciones de servicio, importadoras, comercializadoras, transportistas, en ese sentido, Sí. que digan, le tengo que comprar al que tiene el permiso legal, ¿no? Entonces, prácticamente la importadora, en este caso, o Pemex o la importadora, tendrá el proceso final de confirmación cómo viene el producto y que sean sujetos a esas reglas, ¿no? Y ya por último, ya para dejarte ir, Pedro, gracias por estos minutos, de lo que se pincha y de lo que se roba en ductos a lo que entra ilegal, ¿qué es más grave, Pedro? Pues es que yo, si te soy bien sincero, creo que el problema del 30 al 40% es un número bastante conservador. ¿A qué me refiero? Cuánto del otro tipo de hidrocarburo está entrando por estas cuestiones que no están documentadas hasta las estaciones globales. Entonces, si yo te dijera que es un tema de repriorización del Estado, tendría que centrarse la materialidad fiscal para la priorización de la documentación de todo el producto que está entrando, a quién lo estás comprando y poderlo medir hacia atrás. Ese es un camino que hoy, a través de inteligencia financiera y a través de los sistemas de información del SAT y de compañías que lo estemos gritando como nosotros, va a ayudar a cerrar la puerta. Y este fenómeno va a ser que ya no solamente el esquema del robo físico, que es otra estrategia que Seguridad Pública seguirá trabajando, pero si tú sofisticas este contrabando fiscal, va a involucrar pues prácticamente compactarlo y reducir en mucho este tema, ¿no? Perfecto, pues ya veremos cómo avanza este combate, sin duda, que pues tan fuerte sangría genera a las finanzas públicas. Ya nos dabas los números para hacer una, pues estratégicamente lo que ocurre en un país que requiere de recursos, la cantidad de dinero que deja de ingresar a las arcas públicas por este tipo de delitos. Pedro Aguirre Portilla, CEO de Verifigas, muchas gracias, que tengas una excelente tarde, cuídate mucho. Excelente tarde, un gusto saludarlos a todos nuevamente. Hasta Hasta luego. pronto.